En este video vamos a enfocarnos en la clasificación de los seres vivos, cómo se organizan, cómo ha hecho el hombre para organizar todo lo que incluye a la naturaleza. Vamos a ver qué características se toman en cuenta para dividirlos y cuáles son los niveles de organización que van apareciendo. Los biólogos desde siempre han intentado clasificar y ordenar a los seres vivos. Para ello han utilizado sistemas de clasificación, que es una forma de ordenar, una forma lógica, objetiva, económica y que no sea redundante. O sea, para que una clasificación sirva, tiene que reunir estas características. Ahora bien, la parte de la biología que se encarga de establecer las reglas de clasificación y de clasificar a los seres vivos se llama taxonomía. ¿Qué características se tienen en cuenta o qué características vamos a tener en cuenta en este enfoque que vamos a hacer para clasificar a los seres vivos? Primero vamos a tener en cuenta el tipo celular, si los organismos tienen células procariotas o células eucariotas. Luego el número de células que forman los organismos, si los organismos son unicelulares, o sea, están formados por un solo tipo de célula, o por el contrario están formados por numerosas células. Y también si este conjunto de células son solamente un agrupamiento tipo colonia o realmente están unidas formando un tejido, que es un conjunto de células especializadas para cumplir una función. Vamos a tener en cuenta el metabolismo, si los organismos son aerobios, anaerobios, si son anaerobios facultativos, si son microaerofílicos, si son autótrofos o heterótrofos. Y por último, la forma en que emplean la materia orgánica y la forma en que van a obtener la energía y de dónde van a obtener la fuente de carbono. De esta forma, los tipos celulares sabemos que se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, las células procariotas, que aparecen aquí a la izquierda, que son células más primitivas, menos evolucionadas y donde no hay un núcleo verdadero. Hay una información genética en forma de cromosoma, hay una zona nuclear, pero esa zona está íntimamente relacionada con el resto de la célula, no está separada, como sí ocurre en las células eucariotas. Las células eucariotas tienen su núcleo separado por una membrana del resto de la célula. En cuanto a las categorías nutricionales, si los seres vivos obtienen la energía, o sea, para su metabolismo, la energía la obtienen del sol, vamos a estar hablando de que utilizan energía luminosa y que son fotótrofos. Por otro lado, pueden utilizar energía de reacciones químicas y vamos a tener organismos quimiótrofos. Eso en cuanto a el uso de energía. Por otro lado, también tenemos en cuenta cómo utilizan el carbono o qué fuente de carbono utilizan para formar las sustancias propias. Por un lado, los autótrofos utilizan carbono inorgánico y los heterótrofos utilizan carbono orgánico. Cuando nosotros hacemos interrelacionar estas cuatro categorías, vamos a encontrar organismos fotoautótrofos que utilizan energía luminosa y carbono inorgánico, como algunas plantas y algunas bacterias fotosintéticas. Vamos a encontrar organismos quimiautótrofos, como muchas bacterias que utilizan energía química de reacciones químicas y utilizan carbono inorgánico. Por otro lado, tenemos muchas bacterias verdes y bacterias rojas que van a utilizar energía luminosa para obtener su energía para las reacciones químicas metabólicas y van a utilizar carbono orgánico, o sea, materiales ya fabricados que provienen de otro ser vivo. Esos son los fotoheterótrofos.
Y por último, el grupo donde están los animales, los hongos y muchas bacterias, que son los quimioheterótrofos, que utilizan carbono de fuentes orgánicas, carbono proveniente de otros seres vivos, y utilizan energía química, o sea, energía proveniente de reacciones químicas. En cuanto al requerimiento de oxígeno, vamos a encontrar organismos aerobios estrictos, que sí o sí necesitan oxígeno para vivir. Vamos a encontrar aerobios facultativos, donde la presencia o ausencia de oxígeno puede favorecerlos, pero pueden vivir en ambos ambientes. Los anaerobios estrictos, donde el oxígeno les provoca la muerte, o sea que viven en ambientes libres de oxígeno, y los microaerofilos, que si bien necesitan oxígeno a baja presión, en pocas cantidades, porque grandes cantidades de oxígeno también lo matan, pero no pueden vivir en ausencia de oxígeno. Las clasificaciones de seres vivos son numerosas y van cambiando y van tomando distintos sistemas. Nosotros vamos a enfocarnos en la clasificación que ideó un microbiólogo estadounidense llamado Carl Richard Guss, y que este científico lo que hizo fue basarse en el ARN ribosomal, o sea, ese ARN, esa información genética que se encuentra dentro de unos organoides subcelulares que son las mitocondrias. A partir de ahí ideó todo un sistema de clasificación donde hay 2 dominios y hay 6 reinos. Esta clasificación, además de muy actual y muy certera, cumple las funciones que veíamos anteriormente. Es práctica, es útil, no es redundante, es fácil de entender. Otros autores y en algunos libros van a encontrar otros tipos de clasificaciones mucho más extensas, mucho más complejas. Todas en mayor o menor medida son válidas. Nosotros vamos a enfocarnos en este tipo de clasificación. En esta clasificación se forman categorías taxonómicas que van desde la más pequeña, que es la especie, que la especie es un conjunto de individuos similares entre sí y que pueden reproducirse y dejar descendencia fértil, y a partir de ahí, por similitud, se van haciendo grandes grupos. Vamos subiendo de especie a género, de género a familia, de familia a orden, así hasta llegar a reino y dominio. Veamos por ejemplo el caso del lobo. El lobo como especie se llama Canis lupus. El lobo es la especie. Pero el lobo, junto con otros canis, como el perro, que es Canis familiaris, va a formar el género Canis. Ya tenemos 2 especies o más formando un género. A su vez, todas las especies del género Canis, más otras especies como los de otros géneros, como los zorros, como los coyotes, como los aguaraguazú, van a formar la familia Cánidos. A su vez, varias familias, como los cánidos, como los félidos, donde están los gatos, que se alimentan fundamentalmente de carne, forman el orden Carnívora. A su vez, todos los carnívoros y los herbívoros y otros tipos de seres vivos que tienen como otros animales que tienen como característica que cuando nacen sus crías se alimentan de leche materna, forman la clase Mamalia. Luego, todos los animales que tengan una columna vertebral o un cordón nervioso central, como lo que está dentro de nuestra columna vertebral, van a formar el filo Chordata. Y ahí entran no solamente los mamíferos, sino los peces, los reptiles. Y después, todos los animales, tengan o no tengan ese sistema nervioso central, van a formar el reino Animalia. Así se van agrupando. Como vimos en el ejemplo del lobo, hablábamos de Canis lupus. ¿Qué es ese Canis lupus? Bueno, como lobo, en distintos lugares del mundo se puede conocer con distintos nombres, entendernos de qué especie estamos hablando puede llegar a ser complicado. Entonces,
allá por 1750, un biólogo sueco, Carolus Linnaeus, Carlos Linneo, idea un sistema para nombrar a la especie y que todo el mundo sea igual y que no haya ninguna duda de qué especie estamos hablando. Para eso utilizó dos palabras, pueden llegar a ser tres en algunos casos, pero en general son dos palabras que están en latín. La primera palabra indica el género, el canis, en el ejemplo nuestro del lobo, indica el género. En el caso del hombre es homo. Esa palabra sí se escribe con mayúscula. La segunda nos va a indicar es el epíteto específico y nos va a indicar a qué especie pertenece. En el caso nuestro, la palabra lupus. Entonces sabemos que Canis lupus, Canis es el género y Canis lupus, todo junto, es el lobo. Y la segunda palabra, también en latín, se escribe con minúscula. Aquí podemos ver la cima de esta pirámide de organización taxonómica de los seres vivos. Y vemos que tenemos tres dominios y 6 reinos. Todos los seres vivos que conocemos encajan en alguno de estos 6 reinos y en alguno de estos 3 dominios. Así, el primer dominio, el dominio bacteria, incluye un solo reino que es el reino bacteria. El segundo dominio, que es el dominio arquea, incluye un solo reino que es el reino arquea. Y el dominio eucaria incluye 4 reinos, que son el reino protistas, el reino plantas, el reino fungi y el reino animalia. Vamos a ver ahora las características de cada uno de estos 6 reinos para poder identificarlos y conocerlos. Vamos a comenzar con el reino bacteria, del dominio bacteria, donde tenemos seres que son procariontes, o sea, tienen células procariotas sin núcleo verdadero, son unicelulares, son muy pequeños, su célula está rodeada por una pared celular de mureína y los lípidos de la membrana, los lípidos que forman la membrana plasmática, la membrana celular, están unidos al glicerol por enlaces éster. La división principal, la división que tienen, la multiplicación que tienen estos individuos de este reino bacteria es por fisión binaria. Llegado a cierto estado, la célula que forma el individuo, la célula que forma esta bacteria, se divide en dos, en partes iguales, generando dos células hija que a su vez se van a poder seguir dividiendo. Vamos a encontrar organismos aerobios, anaerobios, anaerobios facultativos, microaerofílicos, o sea, cubren un amplio rango de ambientes y también pueden ser autótrofas o pueden ser heterótrofas. Aquí podemos ver algunas bacterias que, si bien, como les decía, pueden llegar a quedar unidas, pero en realidad cada una es un individuo separado que se mueve por sí mismo. Y vamos a tener bacterias de distintas formas. Más adelante vamos a ver cómo se clasifican de acuerdo a esta forma. Por el momento sabemos que hay bacterias como que tienen una forma de bastoncito corto, otras que pueden ser más o menos espiraladas, las hay cortitas, redondeadas, tenemos distintas formas. Acá podemos ver la Brucella abortus, que produce la enfermedad de la brucelosis, la Listeria monocitogenes, el Campylobacter jejuni, que son espirilos, que son más o menos como un pequeño espiral, como un pequeño tirabuzón. El Campylobacter causa algunas enfermedades de transmisión sexual. Pasando de dominio y pasando de reino, entramos al reino arquea. En algún momento estos individuos estaban dentro del reino bacteria, pero después se los termina separando. También son procariotas, también son unicelulares, también se dividen por fisión binaria, pero la pared celular, que está formada, esa pared que rodea la célula, que en el caso de las bacterias era de mureína, acá es de glucoproteínas, pero nunca mureína. Puede haber algo parecido, pero son otras glucoproteínas.
Los lípidos de membrana están unidos al glicerol por enlace éter, también cambia esa cuestión. Y estas bacterias, estas arqueas, porque tienen la misma forma, casi el mismo comportamiento, pero generalmente las vamos a encontrar en ambientes extremos. Viven en ambientes con gran contenido de sal, ambientes con altas temperaturas, ambientes con un pH o con una acidez extrema. La mayoría son anaerobias, pero puede haber algunas aerobias facultativas, todas son heterótrofas, o sea, son unas bacterias, ¿sí? Pero que tienen diferencia y por eso están en otro dominio y en otro reino, que viven en ambientes extremos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, una Halobacterium, que es halófita, o sea, vive en ambientes con mucha sal. El Sulfobolus acidocaldarius, que es termoacidófila, o sea, vive en lugares donde hay afloramientos de aguas termales, pero aguas termales muy ácidas, ¿sí? O sea, con un pH muy bajo. Y aquí tenemos la Metanosarcina masei, que es una arquea metanógena, o sea, que produce grandes cantidades de metano y vive en esos ambientes con un contenido de metano muy alto. Pasemos al reino protista. El reino protista es un reino, ya dejamos los dos primeros dominios, entramos en el dominio eucaria, por lo tanto van a ser organismos eucariotas, tienen células eucariontes. Y en este reino protista es un poco con los límites no muy definidos, es muy amplio, con características muy diversas, es un poco, sincerándonos, lo que no va a entrar en los otros tres reinos del dominio eucaria, plantas, animales y hongos, lo que no encaja en esos reinos viene aquí. Pero en general pueden ser o similares a vegetales o similares a animales. Hay unicelulares y hay pluricelulares. Eso sí, nunca forman tejidos. Son pluricelulares, viven en colonias con mucha cantidad de células, pero nunca forman tejidos. La reproducción puede ser asexual o puede ser sexual con alternancia de generaciones. Hay aerobios, en general son aerobios, aunque algunas excepciones son anaerobios. Hay autótrofos y hay heterótrofos. Hay algunos que son muy similares a las plantas, incluso pueden llegar a tener pared celular, tienen cloroplastos, hacen fotosíntesis, pero son unicelulares o pluricelulares sin formar tejidos. Entonces no entrarían dentro del reino vegetal. Vamos a ver algunos casos. Acá tenemos a la izquierda un Paramecium caudatum, un protozoo. Es una ameba. Esto es muy parecido en su forma celular y en su comportamiento a un animal. No hay pared celular, son heterótrofos, ¿sí? Tienen movimientos. En el centro vemos un alga unicelular que es Navicula palpebralis. Es una alga unicelular que toda su célula todo su organismo es una sola célula, tiene pared celular, pero es unicelular, no podemos incluir una del reino plantas. Al igual que lo que vemos a la derecha, que es una lechuga de mar, un alga que se llama Ulva lactuca, y que si bien pareciera una planta con hojas, en realidad es un conjunto de células donde no hay tejido, sino que las células más o menos cada una viven agrupadas formando esa especie de colonia, pero no hay un tejido, no hay una separación de funciones dentro de esto que podría parecer un organismo. Tiene cloroplastos, hace fotosíntesis, pero no es una planta. Entrando al reino fungi, acá ya nos encontramos seguimos dentro del dominio eucaria, organismos con células eucariotas, son pluricelulares o multinucleares, o sea, forman ya organismos más desarrollados, excepto las levaduras. El único hongo unicelular es la levadura, pero en general son pluricelulares, forman
estructuras bastante grandes, tienen una pared celular, sus células están rodeadas por una pared celular de quitina y glucano, tienen reproducción por esporas y también reproducción asexual por rompimiento de hifas. O sea, hay reproducción por esporas sexuales y también hay partición de los cuerpos, o sea, esos filamentos que forman el hongo se pueden partir, se pueden dividir y van a formar individuos nuevos. Son todos heterótrofos y descomponen, se encuentran en todos los ecosistemas descomponiendo sustancias. Si bien tendemos a pensar de que los hongos son malos, que causan enfermedades en las plantas, en las personas, en los animales, en general en los ecosistemas causan un rol biológico muy importante descomponiendo sustancias muertas. Aquí podemos ver a la derecha levaduras, son hongos unicelulares, están formados por una sola célula y se dividen por gemación. Llegado un momento, la célula de levadura empieza a generar como un brote, como una ampolla que se va a terminar transformando en una nueva célula que se va a separar de la célula madre y va a continuar su ciclo. Por otro lado, a la derecha vemos todos los filamentos, las hifas que forman este organismo que es un hongo, que es un penicillium, que es un hongo pluricelular, y cómo esas hifas en algún momento forman esta estructura que es la parte reproductiva y empiezan a formarse estas células especiales que son las esporas, que son los medios de reproducción de los hongos. Llegamos al reino plantas. El reino plantas, aquí encontramos organismos eucariotas, pluricelulares que forman tejidos. Aquí ya sí tenemos células especializadas que se juntan con otras células especializadas para formar los tejidos, que es ese conjunto de células con funciones determinadas. Todas las células de todas las plantas tienen pared celular de celulosa, o sea, están rodeadas por una pared celular que es celulosa. Tienen reproducción sexual con alternancia de generaciones y pueden reproducirse asexualmente. Las plantas podemos reproducirlas por pedazos de cuerpo de la planta, hojas, tallos, raíces, nos pueden dar una planta nueva. Todas las plantas, o la gran mayoría de las plantas, son autótrofas, o sea, realizan fotosíntesis por medio de la clorofila y usan como fuente de carbono inorgánico, o sea, el dióxido de carbono del aire. El reino de plantas es muy amplio. Tenemos desde pequeños musgos muy pequeñitos, plantas muy chiquititas de apenas unos milímetros, hasta árboles muy grandes. Acá vemos un rapacho, pero tenemos secuoyas que pueden alcanzar varios metros. Tenemos plantas que tienen flores, otras plantas que no van a producir flores como los helechos, plantas como los pinos que tienen una estructura reproductiva que parece una flor pero que no es. O sea, es un reino muy amplio, pero lo importante es esto: son autótrofas, son eucariontes, tienen una pared celular de celulosa. Y por último, el reino Animalia. Aquí, además de ser células eucariotas, de ser organismos pluricelulares que forman tejido al igual que las plantas, tienen reproducción sexual a partir de un huevo cigota, o sea, de gametas que se juntan para formar ese huevo cigota, y excepcionalmente en algunos animales muy primitivos o muy inferiores puede haber una reproducción asexual, pero es muy raro. Todos los animales tienen un sistema nervioso. En algunos casos, hace un rato con el tema taxonómico, algunos tienen un sistema nervioso central con ese cordón que recorre el cuerpo, pero otros no tienen ese cordón, igualmente forman parte del reino Animalia y tienen un sistema nervioso y por lo tanto pueden y tienen movimientos. Los animales son los únicos seres vivos que se mueven, ¿sí? Tienen un esqueleto interno o externo. Aquí las células no tienen ningún tipo de pared, sino que o tenemos un esqueleto interno de huesos, como el caso del hombre, como el caso de los
perros, de los gatos, o hay un esqueleto que recubre todo el cuerpo, como en el caso de los insectos o los arácnidos. Y todos los animales son heterótrofos. No hay ningún animal que pueda hacer fotosíntesis. Son todos heterótrofos, son todos que necesitan de carbono orgánico, necesitan de obtener el carbono de materia producida por otro ser vivo, ya sea una planta, ya sea un animal, necesitan comer. Y las reacciones químicas se producen a partir de energía química de de otras reacciones químicas, no de la energía del sol. Bien, también un reino muy amplio, muy variado. Tenemos mamíferos, aves, reptiles, peces, algunas otras cosas que parecieran que no son animales, como las esponjas de mar y los corales, pero sí, son animales. Y muchas veces esto que estamos viendo es ese caparazón externo que decíamos. Las estrellas de mar también son animales que tienen un sistema nervioso, que tienen tejidos, que necesitan comer y que tienen movimiento. Así que acá vemos que es muy amplio también el reino animal. Y con esto terminamos esta presentación, esta clasificación de los seres vivos. Los 6 reinos, los 3 dominios, que después hacia abajo, dominio, reino, y hacia abajo van a empezar a desprenderse y ramificarse los otros órdenes taxonómicos hasta llegar a todas las especies que conocemos.